Ok, chicos, vamos a ver los libros físicamente, cada uno de los tipos que vimos en la presentación. Y los primeros van a ser las novelas. Si se dan cuenta, son de ese tipo de tamaño. La mayoría lo van a encontrar así. Ese es el típico tamaño de bolsillo. Es el tamaño que generalmente más se usa en este tipo de libros, porque se entiende que es un tamaño pequeño, que puede ir en tu mochila, que puede ir en tu bolsa, que puedes sacarlo en cualquier lugar para leerlo. No es pesado, a pesar de que se vea que tenga tantas páginas. No lo es por el tipo de papel que trae, que generalmente es papel Revolución o ahuesado. El tamaño más grande que podemos encontrar en este tipo de libros es este. Vamos a ver si puede ver la diferencia entre este y este, que sería casi media carta, y este es el tamaño bolsillo. La mayoría de los libros de novela son en tapa blanda. Esto es una tapa blanda, esto, que no sea de cartón. Por supuesto que es para bajar los costos. Vean, por ejemplo, este es de tapa blanda. Y sí, son esos pequeños libros que salen referentes de películas. Este es un libro muy bonito, que son las traducciones de Poe hechas por Julio Cortázar. Y la portada aquí no es tanto como de cartón, tiene como otro material, pero sigue siendo una tapa blanda. ¿Y qué más les puedo contar? Vean, por ejemplo, como la mayoría son de tienen más de 50 páginas, todos. Incluso este que se ve como pequeñito, este también. Y les decía que el material o el tipo de papel que se usa es Revolución. Revolución es este papel como amarillento, que tiene un color muy específico, que huele como literalmente al libro o a viejito. Pero también suele tener este papel que se llama ahuesado, que es un papel más blanco. Sí, que sería como este otro tipo de papel, que es como el papel que usamos normal, el papel... ¿cómo se llama? El papel bond, pero se llama bond ahuesado porque tiene un color un poco más amarillento que el blanco que usamos normalmente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de estos libros? No deberían ser libros muy pesados. Les decía que la mayoría son novelas. Esta es una novela. Esta también es una novela de unos chicos que se enamoran. Esas son traducciones de Edgar Allan Poe. Lo saben, es la primera parte del Señor de los Anillos. Y ya saben lo que hacen últimamente, que cuando convierten las novelas o los libros en películas, después los libros salen con las portadas de las mismas películas, ¿no? Es importante también decirles que cualquier editorial, si puede comprar los derechos del libro, puede hacer el libro las que quiera, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo dos del mismo libro. Este es en español, ¿o ese es en inglés o al revés? Ese es en inglés. Es en español y ese es en inglés, pero es el mismo libro, Fahrenheit 451, pero de editoriales diferentes. Y, ok, ya. Pero aún así son diferentes. Ese es les decía, a partir de ese tamaño, ese tamaño bolsillo, vienen los demás tamaños. De aquí no pasan, de ese tamaño pequeñito, les prometo que no pasan. Y este podría ser como el más grande que existe. Hay veces que hacen unas... ¿cómo decírselos? Cada vez que, por ejemplo, el autor cumple, por ejemplo, 100 años, o el libro cumple 100 años de haber sido editado por primera vez, hacen a veces versiones de lujo que tienen tapaduras, se venden mucho más caro, el papel es mucho mejor, hay mucho más espacio referente a las márgenes y demás. Pero esos libros, no tengo ninguno, la verdad no tengo ninguno de lujo, de versión de lujo. Creo que sí, ahorita se los enseño, se lo encuentro. Pero chicos, esos serían los libros de novela. Y vean, como les había comentado, que jerárquicamente aquí lo más importante es el texto. Todo es texto, todo es texto. Hay veces que ponen unas pequeñas, no sé, una imagen para hacer referencia. Por ejemplo, en esos tomos de El Señor de los Anillos, al principio y al final a veces ponían los mapas de Tierra Media, pero solamente era una pequeña ilustración, no era como un súper dibujo ni nada.
solamente son ilustraciones como para decorar o para darle un poquito extra, pero no pasan de una ilustración por página, definitivamente no, ¿no? Vean, todo lo importante o la jerarquización aquí es el texto, lo que nos está contando el texto. Y pues sí, entonces esos son los libros de novelas, tamaño bolsillo. De ese tamaño aparecen como todos estos tamaños. El más grande sería ese, que es como media carta. Lo más importante es el texto. Son tapas blandas, ¿verdad? Tapas blandas. Y papel revolución o ahuesado, que sería este. Y bueno, en este, por ejemplo, sí tienen muchísimas ilustraciones porque es el Necronomicon. Entonces, si quieren hacer conjuros con entes babosos, aquí sí van a tener muchas imágenes, pero porque el libro lo requiere. Pero más que nada son ilustraciones más que fotos o imágenes, ¿no? Y vean cómo pues sí debe de llamar mucho la atención las portadas. Las portadas deben ser llamativas. Hay libros muy genéricos que solamente traen el nombre y el nombre del autor, y la portada son las mismas, depende mucho de las editoriales. Pero bueno, chicos, estos son los libros de novela, ¿ok? De tapa blanda, todos, tamaño bolsillo, tamaño media carta. Y de aquí son esos los tamaños que siempre van a encontrar. Ok, chicos, vamos a empezar ahora con las novelas gráficas. Les había contado que las novelas gráficas es una combinación entre los cómics y las novelas. Visualmente tienen la estética de un cómic con estas globitos de texto, personajes platicando y demás y demás y demás. Se me olvida cómo se llama como arreglo del cómic, pero por ejemplo vean que este cómic es súper delgadito. De hecho está encuadernado con grapas porque son muy pequeños, y con el lenguaje de las novelas, ¿no? Lo estético de los cómics y el lenguaje de las novelas, que es como un texto muy largo, aún más largo allá que un cómic, ¿no? Estas son las novelas gráficas que yo tengo, son estas 6, y ahorita les voy a enseñar una que es para niños. Generalmente las novelas gráficas son para jóvenes y adultos porque tienen temas como muy, pues sí, para no niños, por así decirlo. Les había comentado que muchas veces las novelas las convierten en novelas gráficas, las sintetizan, las ilustran y las convierten en novela gráfica. Entonces esa es la novela gráfica, perdón, es la novela Fahrenheit 451, y esa es la novela gráfica de Fahrenheit 451. Vean cómo aquí ya tiene visualmente toda la estética de lo que son los cómics, pero nos está contando la misma historia que viene aquí, sintetizada por supuesto, porque generalmente las novelas gráficas son libros cortos. Hay veces que en el caso, por ejemplo, este de Maus, este libro es muy famoso. Lo vendían o lo empezaron a vender por tomos, y este libro que yo conseguí o que yo tengo son los, creo que 3 tomos completos de Maus. O sea, entonces por eso se ve un poquito más extenso. Físicamente, ¿qué decir de las novelas gráficas? Las novelas gráficas se basan del tamaño media carta, y la mayoría son de ese tamaño, ¿no? Un poquito más pequeños de media carta o un poquito más grandes de media carta, y generalmente siempre los vamos a encontrar rectangulares. Es algo que se me olvidó decirles en los libros de novela, que siempre van a ser también rectangulares. Nunca vamos a encontrar apaisados o cuadrados, porque es algo muy extraño. Pero vean, esos son los tamaños. Generalmente siempre, y creo que es muy importante, que sean tapas duras. Se nota, luego vean, por ejemplo, esas son las tapas duras, son de cartón, un cartón gris. Varía mucho el grueso de esto. Okay, vean, esas son las tapas duras, diferencia a las tapas blandas. El tipo de papel que se usa en las novelas gráficas puede ser el couché, ya sea mate o semimate, pero también puede ser la opalina. Generalmente siempre es el couché. El tipo de papel del ¿cómo se llama? De los cómics, pero este es más grueso. Tiene un pequeño brillo, y vean cómo estéticamente
parece un cómic, pero con todo el lenguaje de una novela, ¿no? Esta es la novela gráfica de The Handmaid's Tale. Ese es muy interesante este libro porque les decía que el autor se llama Junji Ito, es un autor japonés y recuerden que en Japón se lee de atrás para adelante, no es porque se lea, o sea, diferente, sino que es una manera de su lectura. Entonces mi libro, la portada está atrás y en la parte de adelante, que es donde nosotros aquí en Occidente tendríamos la portada, es la contraportada y el libro se empieza a leer de atrás para adelante. Vean, aquí empieza. Aquí está el índice y entonces se lee de acá para acá. Algo importante es que sí, no la mayoría tiene o cuenta con color. Muchos son en blanco y negro, la mayoría sí tiene mucho color, llaman muchísimo la atención. Estos dos creo que son de mexicanos, la verdad es que no me acuerdo, los compré en Gandhi y creo que sí son de autores mexicanos. Y una vez más, vean que hay muchísimo color. La visualidad de los cómics, el texto o el contar una historia como si fuera una novela. En este libro en específico el papel es opalina. Es un tipo de ebón pero más grueso. Y cuando el papel brille y sea grueso, entonces tenemos que es, ¿cómo se llama? A ver, no vamos a ver. Escuché. Bueno, ese también escuché. Que diga opalina, perdón. No brilla. Vean, de nuevo toda la estética. Es que se me olvida cómo se llaman estas cositas, estos cuadritos, se me olvida. Pero vemos que tenemos los globitos de conversación, de los mismos de el cómic. Puede que encontremos libros más grandes de tamaño, pero les decía que en las novelas gráficas todo se basa de la media carta hacia arriba o un poquito hacia abajo. Tienen suficiente material, o sea, no tienen menos de 50 páginas, como lo vemos aquí. Tienen tapadura, los papeles que usan es opalina o cuché mate, semimate y demás. Generalmente son temas para adolescentes y adultos. Este también es opalina. Sí, este también es opalina. Vean, sigue siendo toda esta estética del cómic, pero contando una historia larga como una novela, ¿no? Yo aquí tengo una novela gráfica que es para niños. Les decía que la mayoría son para jóvenes, adolescentes, adultos, pero sí lo encontré, este es para niños y es muy divertido porque es la historia de un niño que pierde a su gato en Tokio. Entonces lo va buscando por todo Tokio y lo interesante de este libro es que es pop-up. Entonces lo abre y se convierte en pop-up. A ver, vamos a abrir más páginas. Ay, este es un poco imposible. Pero, vean, es un libro pop-up hecho novela gráfica para niños. Entonces, ese tipo de libros, o sea, sí se puede combinar diferentes aspectos de otros libros, ¿no? Incluso aquí, si le jalamos, ¿dónde era? Creo que aquí. Ok. Tiene como esas cositas. Es muy corto, por supuesto, porque es para niños. Y es una historia, pues, básica de cierta manera, ¿no? De un gatito que se pierde en Tokio y de su dueño que lo está buscando por todo Tokio. Entonces aparecen los lugares más importantes de esa ciudad convertidos en pop-up. Y sí, esas son las novelas gráficas. Una vez más, una combinación visual entre la estética de los cómics y la idea del lenguaje o de cómo se cuenta una historia de las novelas. Les decía que hay novelas que las convierten en novelas gráficas. Ese sería el mejor ejemplo. Son generalmente tamaño media carta. No pasan de ahí, o suben un poquito o bajan un poquito. Son de tapa dura. Tapa dura porque se entiende que son historias que estás manteniendo, que te mantienes leyendo y regresas a ellos y los vuelves a leer y los vuelves a revisar, ¿no? Entonces son tapas duras. Los papeles que usan son cuché,
brilloso o semimate, pero también la opalina recuerden una vez más, que es el bond con más gramaje, se vuelve más grueso y se vuelve como una cartulina, que es la opalina. Y pues sí, visualmente tienen que ser súper llamativos, porque les decía, entonces aquí la jerarquización o lo más importante es esta combinación de el lenguaje o la estética del cómic con el lenguaje escrito o literario de las novelas, ¿no? Ok, chicos, vamos a ver ahora cómo son y las especificaciones de los Coffee Table Books. Les comentaba que su traducción son libros para mesita de café. Son unos libros muy grandes. Por ejemplo, vean la diferencia entre esta novela, que es tamaño de bolsillo, a diferencia de este libro, que es un Coffee Table Book. Prácticamente es más grande que un tamaño carta. Estos libros les había comentado que una de sus principales funciones es para decorar, para tener como en la mesita, para llamar la atención, cosas así, ¿no? Son libros muy grandes, muy pesados. Su edición más bien dicho, es de lujo. Son muy extensos respecto a su contenido. Son de tapa dura. Todos deben ser de tapa dura, porque imagínense un libro de este tamaño con páginas pesadas y que tenga cartones, que diga tapas blandas, no va a sostener al libro, ¿no? Entonces también aquí lo importante de los cartones es que sostiene a todo el contenido, que les decía es muy extenso. Son muy pesados, en verdad son muy pesados, son muy grandes. Los temas son súper variados. Este es de un fotógrafo japonés que se llama Nobuyoshi Araki, y visualmente, o más bien dicho jerárquicamente, les había comentado que lo más importante aquí son las imágenes. En los Coffee Table Books lo más importante son las imágenes. Aquí viene un poco de texto porque le hacen ciertas entrevistas al fotógrafo, pero no llena la mitad del libro con ¿cómo se llama? Con texto, ¿no? Simplemente les decía que lo más llamativo, lo que más se ve jerárquicamente son las imágenes. Este fotógrafo japonés usa mucho el shibari para tomar sus fotos. Es muy erótico, es uno de mis fotógrafos japoneses favoritos, incluso en general. Y vean cómo la imagen llena toda la página, ¿no? Llena toda la página o los deja como en passepartout, les deja cierto respiro visual. Aquí el texto es... la fotografía es cuestión de colaboraciones, y el fotógrafo cuenta un poco de cómo es que colabora con las modelos y demás, ¿no? Pero lo más importante, en definitiva, son las imágenes. Este libro, creo que se los había enseñado ya, son las portadas de la revista Bazar. También lo más importante, si vemos, son las imágenes. Viene un poco de texto para hablar sobre el cambio de los directores de la revista. De ahí en fuera el texto es muy poco y simplemente hace alusión a las imágenes que estamos viendo, ¿no? Este libro son también las portadas de la revista Vogue. Aquí vean que lo mismo, lo más importante son lo más importante son las imágenes. Nos da una como crónica de todas las portadas, perdón, que han existido de Vogue hasta no me acuerdo qué año, creo que el 2005 o algo así. ¿Vean? Son todas las portadas, muy poquito texto, que es como hablar de quién hizo tal portada y demás. Aquí el extra es que viene esta como carpetita con algunas postales de las portadas, por si las quieres usar de regalo y demás. Ok, a ver, permítanme. Ok. Y este libro es uno de mis favoritos, Coffee Table Book. Es la estética visual del director hongkonés Wong Kar-wai. Es un director que a mí me encanta. Y también viene, una vez más, muchas imágenes de cómo filma sus películas. Incluso trae, ¿cómo decirlo? Está separado, más bien dicho, por las películas que ha hecho, ¿no? Todo es
imagen o jerárquicamente lo más importante es imagen. Aquí sí trae un poquito más de texto porque le hacen como nueve personas diferentes le hacen entrevistas, entonces vienen como esas entrevistas y aparte él comenta cosas interesantes sobre todas las películas que ha filmado. Es una de las películas favoritas, se llama In the Mood for Love. Toda la estética de este director es muy interesante, colores como súper vivos, rojos, neones, entonces vean cómo todo está lleno de imágenes, ¿no? Jerárquicamente lo más importante son las imágenes, son muy grandes, muy pesados, son de cartón, tienen que ser a fuerza de cartón. Imagínense un libro con este extenso de contenido para niños, es imposible porque los niños no van a poder mantenerlo en las manos, ¿no? Entonces, estos libros generalmente son para adultos, para igual adolescentes y demás, ¿no? ¿Qué más? Sí, tapas duras, el papel generalmente es cuché. Cuché es lo que se suele usar más cuando hay imágenes. Es este papel que brilla un poco, cuché de 300 gramos, ese sí está bastante grueso, entonces el contenido, aparte de que son muchísimas páginas, pesa muchísimo más y sí, o sea, para llevarlo en tu mochila y leerlo en la ruta son imposibles. Por eso les decía que una de sus primeras funciones es literalmente para adornar, para dejarlo ahí en la mesita, para leerlo de vez en cuando, para revisar alguna cosita y demás, ¿no? Ahora, estos tipos de libros que son de arte también se considera un coffee table book, pero también ayuda mucho o también puede funcionar o podría ser una combinación de un coffee table book con un libro de estudio, un libro de referencia para poder estudiar, porque por supuesto nos hablan de los artistas, nos hablan de las pinturas, nos hablan, aquí sí hay como una combinación de texto con imagen, porque les decía que a pesar de que tiene la visualidad de un coffee table book, es un libro también de referencia, ¿no? Una vez más, libros grandotes. Referente a los coffee table books, la mayoría son rectangulares, pero también los encontramos cuadrados y también apaisados. Apaisados ahorita yo no tengo, pero son apaisados, literalmente son verticales. Entonces son libros muy pesados. Su función no es para llevarlos en la mochila como los libros de bolsillo, que vean por ejemplo en la diferencia. Son libros muy caros por el tipo de papel, por el tipo de encuadernación, por el tipo de impresión que se usa. Entonces sí, esos serían los coffee table books. Algunos les decía que nos sirven también como referencias. Si por ejemplo estamos estudiando a fotógrafos japoneses, a lo mejor este libro les puede funcionar, porque en alguna entrevista que viene aquí el autor habló sobre su modo de fotografiar y demás, lo que ustedes quieran. Los temas les decía que son súper variados, sobre fotógrafos, sobre portadas de revistas, de arte, en este caso de la estética del cine de Wong Kar-wai, pero hay de muchos tipos, ¿no? Son estos libros, les decía en Gandhi, que están como en la esquina muy caros, sobre México, sobre, ¿cómo se llama? Arquitectura, o sea, pueden haber muchísimos temas referentes a los coffee table books. Jerárquicamente lo más importante es la imagen, es lo que más vamos a encontrar, la vamos a encontrar en grande, y texto solamente es como una pequeña descripción de lo que estamos viendo en las imágenes. Son tapas duras, incluso los cartones si lo ven, son un poco más gruesos incluso que los cartones de las novelas gráficas. Libros muy grandes una vez más, rectangulares, más grandes que tamaño carta, pueden ser cuadrados o apaisados. Y sí, muy pesados, muy caros, y su encuadernación es de lujo, a diferencia de por ejemplo, este bonito libro que es de bolsillo y es una novela, ¿no? Sí, esos son los coffee table books. Ok, chicos, los libros que siguen son los álbumes ilustrados. Ese es el nombre como fancy o en la editorial para literalmente los libros para niños. La mayoría de los libros de niños que yo tengo son del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica es una editorial del gobierno, entonces son libros muy baratos que créanme que no pasan de los 150, 100 pesos, 80 pesos. Son libros muy interesantes. Esos son los libros para niños. Yo sé que a lo mejor los han visto de otro tipo, libros chiquitos o los típicos libros
rediseñados de La Sirenita y cosas así, pero esos libros que yo tengo, que son de mis favoritos, son historias originales, son historias muy interesantes, son libros entre grandes y medianos. El más grande que tengo creo que es este, ya se los había enseñado, que es El misterio de Wesópolis, pero visualmente les había comentado que en los libros para niños es una combinación, de todo, ¿no? La historia, los colores, el texto, que llame la atención. Por ejemplo, ven aquí todos estos colores, por supuesto que llaman muchísimo la atención. Les había comentado que hace 20 años quizá sería imposible o sería muy difícil que un libro para niños tenga colores oscuros, pero ahora también ya se pueden hacer libros como de misterio para niños, no que los vaya que no los deje dormir por la noche, ¿no? Decía que este es de una ciudad que se llama Wesópolis, donde los habitantes están perdiendo sus huesos. Llaman a un inspector para saber qué es lo que está pasando. Este libro, por ejemplo, que también es de color negro, se llama El dragón blanco. Son esos personajes de las historias de los que no se habla mucho. Son, por ejemplo, el dragón de la historia donde no es el personaje principal. Ese es un libro más para no tanto para niños que están empezando a leer y escribir, porque sí tiene bastante texto, porque nos están explicando sobre esos personajes, pero sí tiene más texto, como una historia literal, ¿no? Los libros para niños que están empezando a leer y a escribir son libros muy cortitos. Lo que más llama la atención de estos libros sería como que la imagen, por ejemplo, vean aquí, vean cómo la imagen llena todo, por supuesto, son colores muy llamativos. Y el texto son textos muy muy cortitos. Han despertado mis ojos, mi nariz, mis orejas, pero mi sonrisa no está. Entonces no van a encontrar como párrafos de texto literal en estos tipos de libros, porque son para esos niños que están empezando a leer y a escribir. Entonces la mayoría de los libros para niños se entiende que debería ser de tapas duras, porque recuerden que los niños manejan las cosas como muy rudamente, entonces necesita que sean tapas duras. Al menos todos los libros que yo tengo para niños son de tapas duras. Aquí están, ¿vean? Y el material por dentro, o el tipo de papel por dentro, son opalinas. Y también puede ser cuché, pero más que nada son opalinas, para que el niño no tenga ningún problema con ¿cómo llamarlo? Como destello que da con las luces. Son historias cortitas. Les decía que el contenido de los libros para niños no pasa de las 40 páginas. Son libros cortitos, a menos que sean esos tipos de libros que traen como 40 historias de todo el mundo y son libros como extensos, pero más como para leer para dormir, ¿no? Esos libros son cortitos. Lo interesante es que les tiene, entre comillas, que dejar un algo a los niños, ¿no? Un aprendimiento, la fábula que te dice, bueno, si te portas así, te va a ir así, no sé, cositas así. Este libro es uno de mis favoritos del Fondo de Cultura Económica, se llama Una extraña seta en el jardín. Es un libro que está un poco para niños más grandes, es súper colorido, como pueden ver aquí, y los textos son un poquito más extensos que los que vimos en el anterior. Es un libro súper loco, porque créanme que incluso yo, con la edad que tengo, me costó entenderle, pero es como dejarle algo a un niño cuando desaparece los familiares, no lo sé, es algo muy extraño, ¿no? Te explico que a tus 5 años va a pasar esto, pero le explica cosas como súper divertidas de lo que debe de esperar cada vez que va creciendo y cada vez que va cumpliendo años. Es un libro de mis favoritos. Respecto a los formatos, aquí sí podemos encontrar de diferentes, como aquí les decía que es el más grande, es rectangular. La mayoría sí son rectangulares, pero también encontramos muchos que son cuadrados, y a mí me gustan muchísimo los libros para niños cuadrados. Son muchísimo más manejables que los libros
rectangulares. Ese también es como de misterio y les había comentado. Y lo que más me gusta de los libros para niños es que tenemos chance de trabajar más, de ser más lúdicos, de meter muchísimo color, de hacerlos mucho más interesantes. Ese es uno muy bonito, se llama Julieta y su caja de colores, un cuento ilustrado de Carlos Pellicer López. Y es una niña que encuentra, tiene una cajita de colores de acuarelas. Y vean cómo el texto es muy grande, por supuesto para niños que están empezando a leer y escribir, y la niña empieza como a dibujar varias cosas. Julieta dibuja gatos, Julieta duerme y sueña que dibuja no sé qué, no sé qué. Entonces es un muy cortito, muy colorido, a pesar de que haya muchísimo blanco, pero es lo que Julieta está dibujando, ¿no? Y hay libros también muy famosos. Ese es muy famoso, se llama El corazón y la botella. Y no crean que porque ser para niños también son cuentos o historias como tontas, ¿no? Para nada. La verdad es que si dejan un mensaje interesante, si es de, bueno, hay que demostrar lo que uno siente, no dejes lo que sientes escondido, porque si no, no sé qué, o sea, cosas como muy interesantes, ¿no? Este libro que se llama El compendio médico del doctor Podelaris, ese es para niños más grandes. Es un compendio literal. Y este tipo de tipografía, los niños que están empezando a leer y escribir no la pueden leer o no se les facilita para nada. Porque recuerden que los niños empiezan a escribir o a aprender a escribir y a leer con bolitas y palitos. Entonces, esos son para niños un poco más grandes, a lo mejor de 10 años, de 9 años, 11 años. Y también porque cuenta como historias un poquito, pues ya más para niños que puedan entender lo que es un doctor y qué hace un médico con ¿cómo se llama? Con los insectos y demás, ¿no? También es muy bonito, muy cortito. Vean la diferencia de estos a lo extenso de las novelas, literalmente, porque tal cual, son para niños, ¿no? No hay más. Algo que me gusta muchísimo de los libros para niños, que también les había comentado, es que pueden hacer muchísimas cosas para que sean más interesantes. Aquí tengo 4 libros que son así. Este libro se llama Rescate Animal y trae adentro, a ver si no se puede, ok. Trae este material que es acetato y entonces te explica dónde encuentras a los animales y dónde deberían de estar. Entonces les está enseñando a los niños que debemos de cuidar de los animales, que en vez de que los animales estén en el circo, los animales deberían de estar en su hábitat natural. Entonces, con este simple hecho de ponerle este acetato, podemos cambiar la historia de los animales, ¿no? En vez de que esté colgado el pobrecito disecado ya, ¿por qué no está mejor en el bosque con su familia? La final, la verdad es que a mí me duele mucho porque me encantan los perros y lo original es, en vez de que el perro esté en un bote de basura, ¿por qué no está con una niña que lo quiera, no? Entonces, esta maquetación es muy interesante, simplemente con un acetato. Ese es el que les decía que trae unos lentes y que está dibujado, o no está dibujado, está impreso a 2 colores, que es azul y rojo. Aquí trae unos lentes. Los lentes son con estas miquitas rojas. Entonces, vean, tenemos aquí esta historia de azules y rojos, pero cuando la niña o la persona se pone, vamos a ver si funciona, sí, se funciona. Cuando se ponen los lentes rojos, aparece otra historia. Vean. Son súper interesante este libro. Está muy barato. También es del Fondo de Cultura Económica. Entonces tenemos aquí 2 historias. Una si la vemos sin los lentes y otra si la vemos con los lentes. Es uno de mis libros favoritos. Y otro que también trabajan mucho para los niños son los libros pop-ups. Eso se llama La pequeña Amelia se hace mayor. Y es la historia de una niña que va creciendo y al final se da cuenta que va a ser hermana mayor, ¿no? Pero vean qué bonito es todo esto del pop-up. Las historias son muy, o sea, el texto es muy cortito. Las tipografías son muy grandes. Tiene muchas cosas como móviles. Están súper interesantes. Abren esos libros pop-up. Son también de mis favoritos para niños. Porque no lo estoy abriendo bien, pero vean cuántas capas de información tiene. El texto muy grande, pues justo son para niños que a lo mejor van a tener
hermanitos o que están creciendo y que no entienden qué es lo que está pasando, todo eso, ¿no? Entonces, vean, también igual en el mismo cartón tienen recortes, no solamente es como esta onda del pop-up. Y aquí Amelia ya creció y se entera que va a ser hermana mayor porque su mamá va a tener otro hijo. Entonces son libros muy muy bonitos. Una vez más, aquí la jerarquización es como la combinación de todo, ¿no? De la historia, de los colores que sean muy llamativos, que sea manejable para los niños. El contenido no es extenso porque no pueden cargarlo los niños como los Coffee Table Books que acabamos de ver, que son muy 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 pesados. Entonces tapas duras, por supuesto, para que los niños puedan manejarlos, para que se los avienten, no pasa nada, a menos las primeras 2 veces, que les puedan durar suficiente tiempo los libros, que sean llamativos, que sean historias interesantes. O sea, un inspector que tiene que investigar por qué a las calaveras, calacas, no sé cómo llamarles, se les están perdiendo los huesos, por qué debes de expresar tus sentimientos. Aquí hay uno muy bonito que es de un tlacuache que se roba, es este, sí, se llama Noche Antigua, también es del Fondo de Cultura Económica, y es un tlacuache que se roba el, ay, ¿cómo se llama? ¿Mezcal? No, no se llama mezcal. Esta bebida que huele feo. No me acuerdo cómo se llama esta bebida. Que la hacen conejo. Mezcal, no me acuerdo. Es una bebida mexicana que huele muy extraño, que a mí no me gusta. Y también es negro porque es como una onda de misterio. Atrapados. Este libro es muy muy bonito, se me olvidó pasárselos. Es un niño que en el árbol se le queda atorado un ¿cómo se llama? No me acuerdo qué se le queda atorado, creo que un papalote. Entonces empieza a aventar diferentes cosas al árbol para poder bajarlo, y de repente el árbol está atascado de 1000 cosas porque el chavito ya hasta aventó casas y coches y demás al árbol para poder bajar su juguete que se le quedó atorado y demás, ¿no? Y vean cómo es literal, o sea, va al punto, no da vueltas. Los dibujos están ahí, son literales, perdón. El texto, por ejemplo, no son con serifas, es una tipografía como de manuscrita de niño. Son libros, les decía, muy muy interesantes, y donde los editores pueden trabajar más, siempre y cuando sean historias nuevas, ¿no? Porque sí, les decía que hay libros para niños que reeditan todos esos cuentos que ya conocemos y que han hecho 1000 y 1000 películas y 1000 y 1000 libros, que Cenicienta y no sé qué, y La Sirenita y no sé qué tanto. Pero, por ejemplo, este libro que les decía que es mi favorito, o sea, como simplemente con haberlo editado a 2 colores y con ese instrumento que son estos anteojos, ¿cómo podemos tener 2 historias, no? Entonces, sí, tapadura. Los formatos son muy diferentes. Podemos encontrar los cuadrados pequeños, cuadrados más grandes, libros grandes, libros medianos, de diferente tamaño, pero que no sean pesados, porque recordemos una vez más que son para niños, ¿ok? Esos son los álbumes ilustrados, o sea, libros para niños. Ok, chicos, el siguiente tipo de libro que vamos a ver son los catálogos. Les había comentado que los catálogos es un registro que presenta de manera ordenada descripciones y datos sobre algo en específico. Pinturas, portadas de libros, cosas que tiene alguien que tiene que catalogar, diferentes cosas. Esos son los catálogos. Y dentro de los catálogos también existen los almanaques. Los almanaques es lo mismo que un catálogo, solamente que son de eventos fechados. Esos serían almanaques o catálogos de un proyecto mexicano que se llama Pictoline. Los catálogos, la verdad es que no están unificados respecto a un formato. Tienen diferentes formatos, diferentes medidas, diferentes tipos de encuadernaciones. Por ejemplo, este
que es de un tipógrafo, que solamente viene su trabajo como tipógrafo. Es muy grande, es de lujo, es de tapa dura. En cambio, estos que son los de Pictoline son de cartulina, las tapas, y los tamaños pues sí son diferentes. Por ejemplo, la diferencia de este a este. Aquí lo más importante en los catálogos son el ordenamiento perfecto de los elementos que estamos catalogando, ¿no? Cómo va a ser el orden de estos elementos, qué es lo que va a regir todos los elementos del catálogo. Por ejemplo, les decía que este es de un tipógrafo que se llama Alan Kitchen y son sus diseños de no sé cuántos años, ¿no? Estas son las portadas que hizo el escritor Edward Gorey. Hizo diferentes portadas. Entonces aquí adentro también es de tapa dura, de cartón. Aquí adentro tenemos varias portadas que hizo para otros libros aparte de los suyos, y abajo el texto solamente es descriptivo referente a lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Podrá aparecer un coffee table book, pero aquí tenemos más información escrita porque es para dar más información a lo que estamos viendo catalogado. Este catálogo es de Guillermo del Toro, es de la exposición que estuvo en Guadalajara, la de En casa con mis monstruos, y son todos, bueno, no son todos, son algunos de las cosas que tiene en su casa, y está dividido por monstruos y por revistas y por entes, muñecos, por cosas así, ¿no? Y aquí sí tiene mucho texto porque es Guillermo del Toro explicando cómo ha creado toda esta colección, ¿no? También, por ejemplo, una colección puede ser un catálogo cuando lo estamos ordenando por orden, ¿no? Les decía que esto es lo de Guillermo del Toro. Este también lo vendían afuera de la exposición de En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. Yo lo compré en una librería, pero es lo mismo, ¿no? Es un catálogo de las cosas que están en su casa. Y les comentaba que estos almanaques son de Pictoline. Estoy segura que alguna vez han visto algunos de los diseños de Pictoline en internet. Son como infografías que dan ideas sobre alguna noticia que pasó en el día o en la semana, o alguna efeméride, y vean cómo van arregladas o puestas por fechas, porque se convierte en un almanaque, como el almanaque de Volver al Futuro. Les decía que los formatos son muy diferentes. Lo que sí es que la mayoría tienen un buen papel, porque la imagen debe ser, o deben presentarla bien, entonces tienen un buen papel. Pero vean los tamaños la verdad es que son muy diferentes, no hay una unificación. Los papeles pueden ser opalinas o también pueden ser cuchés cuando tenemos muchas imágenes. El papel que siempre usa Pictoline es opalina, y la verdad es que sus imágenes se ven muy bien, quedan muy bien, y siempre los han hecho como ese tamaño, como que entre medio cuadraditos y rectangulares, diferente a este que pareciera un coffee table book, o también podríamos llamarlo literal un coffee table book, pero eso es de diseños de leather print. Por ejemplo, este tipo de diseño, o sea, todos los diseños que este tipógrafo hacía con los tipos móviles, que tiene, o sea, más allá de texto, es el texto como un producto gráfico, ¿no? Y vienen los textos descriptivos de lo que estamos viendo, o en qué fecha se hizo, o qué quería representar, o qué producto quería presentar, porque este tipógrafo hizo diferentes productos, labels de vino, de portadas, de libros, de discos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, esos serían los catálogos, un registro ordenado de algo en específico. Pueden ser diseños, pueden ser portadas de un diseñador, pueden ser los productos que encontramos en la casa de alguien, en este caso de Guillermo del Toro, pueden ser los almanaques, que son eventos, ¿cómo se llama? Ordenados por fecha, por orden. Y sí, jerárquicamente lo importante es que se entienda de qué son los catálogos,
que estamos presentando en el catálogo. La jerarquía también es imagen, que se vea bien, el texto un poco descriptivo más allá de los coffee table books, y de formato, les decía, aquí no hay una uniformidad, pueden ser grandes, pueden ser medianos, pueden ser de tapa dura, pueden ser de tapa blanda como cartones, pueden ser de couché, pueden ser de opalina, o sea, hay diferentes tipos cuando hablamos de los catálogos. Generalmente cuando hay muestras en museos también venden mucho los catálogos de la muestra. Pueden haber catálogos les había comentado el catálogo que les pongo siempre de ejemplo de productos dentales. No solamente tiene que ser algo como artístico, de diseño y demás, ¿no? Hay muchos tipos de catálogos y no hay uniformidad, ¿ok? Bueno, por último tenemos los libros de referencia o de consulta. Les había comentado que estos libros son los que contienen información y que nos pueden ayudar de referencia para investigaciones, para aprender, conocer. Son los típicos libros que te dan en la SEP, en la primaria. También son las enciclopedias, los diccionarios, los manuales, todo tipo de estos libros que nos están enseñando algo, que te ayudan a aprender algo, a saber algo. Son los libros de consulta o de referencia porque los estamos consultando para hacer un trabajo o los estamos usando de referencia para un trabajo extra. Los libros de referencia que yo tengo son todos de diseño, entonces no son muy parecidos a las enciclopedias o a los diccionarios o a los libros de la primaria, porque como los míos son de diseño, pues por eso le ponen un poco más de diseño, ¿no? Aquí lo más importante jerárquicamente es la información. La información tiene que estar bien hecha, bien buscada, bien... tiene que ser real, no tiene que ser ficticia, ni creo que en 1800 pasó esto, no, tiene que ser, información verificada. Generalmente los libros de consulta son extensos porque tienen mucha información. Generalmente también los libros de consulta o de referencia son libros hechos por diferentes autores, no solamente por un autor o un autor y un ilustrador, sino que son diferentes autores trabajando en un solo compendio para aprender pues más cosas, ¿no? En mi caso, o más bien en el caso de los libros de referencia, tampoco se tiene un formato unificado para todos ellos. Lo que sí es que son libros extensos. Lo que más encontramos es texto e información, que les decía que es lo más importante. En mis libros de diseño también voy a encontrar muchas imágenes porque pues tal cual, ¿no? O sea, el diseño es eso, son imágenes, es texto, es información, cómo hacer esto, cómo hacer aquello otro, qué paso seguir para hacer un póster, tabloide, qué sé yo, ¿no? Entonces estos libros de referencia les decía que son muy desiguales, no tienen un formato en específico. Los tamaños también varían muchísimo. Recuerden, las enciclopedias en casa de sus abuelos, por ejemplo, son grandotas, extensas, de tapa dura, muy pesados. Y ahorita pues las enciclopedias ya no sirven tanto porque en internet podemos encontrar como la mayoría de la información, ¿no? En estos libros de referencia puede ser varios temas de un tema en específico o un tema en específico. En este caso, por ejemplo, manual de tipografía, viene todo lo referente a lo que es la tipografía, cómo se llaman las partes de la tipografía, qué es el kerning, tracking, los colores de la tipografía, o sea, todo lo referente a la tipografía, ¿no? Aquí en impresiones y acabados, toda la información para aprender a imprimir, cómo sacar nuestros archivos para mandar a imprimir. Por eso tiene tantas imágenes y nos presenta tantas cosas. Pero generalmente son esos libros, una vez más, que tienen como muchísima información, mucho texto, una tipografía muy pequeñita, porque entre más pequeña pues caben más cosas, como en los diccionarios. Ese también es un libro de referencia o de consulta. Estos libros para adornar no funcionan, no es como los coffee table books, por ejemplo, que sirven para literalmente adornar, o que una de sus funciones principales es el adorno, sino son para aprender, para usarlos como referencia, para consultarlos, si alguna vez necesitamos información sobre tipografía o sobre ortotipografía, para escribir algo, para hacer una tesis, para hacer un libro, para hacer lo que sea, ¿no?
El tipo de papel, la verdad es que depende mucho. Cuando son esos tipos de libros como diccionarios y demás, es papel revolución, como ese tipo de papel, porque le decía que viene muchísima información y no tiene que ser muy pesado, porque, o sea, si lo queremos hojear o queremos encontrar una información, lo mejor será que no sea un libro como muy pesado, ¿no? En el caso de mis libros de diseño, creo que todos son couché o es papel ahuesado, y creo que este es opalina. Sí, este es opalina. Y este me gusta mucho porque tiene 3 tipos de papel. Es el de impresión acabado. Tiene papel craft. Después tiene papel couché. Es este que brilla. Y creo que tiene opalina. En algún lado tiene opalina, pero no sé dónde está. Entonces, como es de diseño, pues le están poniendo algo extra para que sea más llamativo y porque pues es diseño, ¿no? Es diseño gráfico, entonces es lo del tema. El tamaño, les decía, cambia muchísimo. Mis libros son casi del tamaño de las novelas más grandes, que es de media carta. Creo que el más grande de los que tengo son estos. Y la verdad es que tengo otros libros referentes de consulta y de referencia, que son estos. Por ejemplo, ese de color, ese de pósters, el de la historia, la última ilustración. Esos no los quise enseñar porque, insisto, mis libros de referencia de consulta son como de diseño. Pero sí, o sea, aquí no hay una unificación más que la jerarquización. Lo más importante es la información que sea veraz, que sea real, que sea actualizada. Libros que son hechos por diferentes autores, por muchos autores. No siempre va a ser uno solo, porque pues es información de muchos lados, ¿no? Y sí, esos son los libros de referencia. Seguramente en su casa tienen una enciclopedia súper vieja, o tienen un diccionario, o tienen esos libros que les dan en la primaria de matemáticas, de español y de cuentos de España, qué sé yo, ¿no? Entonces esos son los libros de consulta. No tienen como tanto diseño, a menos que sean como mi tipo de libros, que pues sí tienen más diseño porque total son de diseño, ¿no? Pero esos serían los últimos tipos de libros, que son los libros de referencia o de consulta, que nos ayudan a aprender, que nos ayudan a encontrar información para usarla en otro tipo de documento o para usarla en algo extra más, ¿no?